Buenas tardes, disculpen el contratiempo acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en 40 minutos de trauma de abdomen. La idea con esta charla es hacer una motivación hacia un diagnóstico oportuno en el trauma de abdomen en la práctica diaria. Así como en el abdomen agudo el tiempo es oro, en el trauma de abdomen es muy importante un diagnóstico oportuno para un tratamiento adecuado y a tiempo, lo cual influye en el pronóstico de nuestros pacientes. Hablar de cada órgano amerita casi una conferencia completa, entonces quise hacer la charla con base en 7 situaciones. Muchas de ellas son interrogantes que puede tener cualquiera de nosotros en la práctica clínica. La primera sería, ¿cuáles son las indicaciones de evaluación por imágenes en trauma de abdomen? Básicamente me voy a referir a la tomografía y a la FAST. La resonancia todavía no está al alcance de nosotros, aunque hay artículos, pues, obviamente de resonancia en trauma, y la placa simple, ahora diremos 2 palabras, pues, pero ya prácticamente no tiene indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones y la utilidad de la FAST? Este es el otro interrogante que vamos a resolver. ¿Cómo se prepara un paciente para TAC en trauma? Esto es importante para no perder tiempo, unificar criterios, facilitar los protocolos, facilitar investigación, casuística en los hospitales, etcétera. Semiología básica en trauma de abdomen. ¿Qué debemos saber nosotros, identificar y cómo se deben nombrar los hallazgos, sin muchos sinónimos para facilitar la comunicación entre nosotros? En esta parte vamos a ver varios casos, pues, de los hospitales donde laboro. El siguiente punto es cuál es la utilidad de las clasificaciones en el trauma de abdomen. Hay miles de clasificaciones. Si ustedes se meten a la Asociación Americana de Trauma, hay clasificaciones desde la cabeza hasta los pies. Es un poco engorroso manejarlas y tener tanta información, entonces, como cuál es la utilidad práctica de estas clasificaciones. En cuanto al trauma de embarazo, 2 palabras, enseguida lo resolvemos. Y el último punto lo quise nombrar integralidad, ya veremos por qué. Bueno, las indicaciones de imágenes en trauma de abdomen. Clásicamente, el trauma de abdomen se estudia cuando el paciente está estable hemodinámicamente, ¿sí? Porque no se puede perder tiempo en un paciente que está inestable, que llega chocado y que no responde con las maniobras de reanimación en una sala de urgencias. El paciente, si tiene un trauma de abdomen claro, el paciente clásicamente ha sido quirúrgico. Sin embargo, hay centros con equipos muy rápidos, que cada vez tenemos más equipos rápidos en nuestros hospitales, donde prácticamente la reanimación se hace en la sala de reanimación y se continúa en el tomógrafo y se logra hacer un diagnóstico oportuno en muy poco tiempo, y mientras le hacen las maniobras de reanimación el paciente prácticamente sale estudiado. Entonces esto es debatible, pero el concepto grande con el que se deben quedar es que el paciente estable hemodinámicamente, que se define como el paciente que llegue normotenso o que responda a las maniobras iniciales de reanimación, es el que se debe estudiar. Esto es algo controversial y se utiliza en algunos casos específicos. El mecanismo del trauma, esto es un lenguaje que manejan mucho los médicos en las salas de urgencias, y de acuerdo al mecanismo del trauma se piden los exámenes imaginológicos. Los más comunes son que haya un muerto en el mismo accidente en el que estuvo el paciente. Obviamente esto denota un mecanismo del trauma importante, un trauma de alta cinemática, y amerita, así el paciente no tenga muchos síntomas, realizarle un estudio complementario de imágenes. La expulsión del vehículo, pues obviamente esto habla de una alta velocidad en el accidente y también amerita, pues, un estudio complementario. La caída mayor de 3 metros y el trauma a alta velocidad mayor de 80 kilómetros lo definen. Es difícil a veces en un paciente embriagado o bajo el efecto de drogas, etcétera, o con un TEC, saber a qué velocidad iban, ¿cierto? Pero más o menos por el interrogatorio que se hace en la sala de urgencias, cómo quedó el vehículo, qué
qué más pasó, etcétera, los hallazgos, los estigmas de trauma del paciente, uno predice que es un trauma de alta cinemática. En esto vemos en la práctica diaria que hay muchos pacientes con alta cinemática y muchas tomografías toracoabdominales son normales, o tomografías corporales totales, que es la conducta en algunos centros cuando hay estos criterios, hacer tomografía de cráneo, columna cervical, tórax y abdomen, y muchos de estos pacientes son normales. Ese es un tema de discusión interesante. El paciente con hematuria, con trauma de abdomen y hematuria, claramente necesita imágenes diagnósticas. El ultrasonido no sirve para trauma de riñón y vías urinarias. La resonancia está lejos pues, de llegar a ser el método de elección y por ahora la tomografía es la que manda. Este es un caso, es basado en un caso, en varios casos, donde el paciente es traído por un trauma específico, por decir algo, un TEC severo, una fractura de una extremidad, y 2 o 3 días después, ya cuando el paciente le hayan estabilizado el sangrado, etcétera, empieza a perder hemoglobina sin una causa aparente. Esta es una indicación de tomografía de abdomen o de tórax abdominal para ver otras causas de sangrado que se hayan pasado por alto en el estudio inicial. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la FAST? Esta es la abreviatura y lo que quiere decir FAST. El ultrasonido se usa desde algunos años para trauma, es un tema muy de moda en los posgrados de urgentología, de cirugía. Es un método útil, pero debe ser manejado con cuidado en mi concepto por varias razones. Se considera que es una extensión del examen físico. Al yo decir extensión del examen físico, estoy hablando de un equipo que está en la sala de reanimación junto al Dinamap, junto a el equipo de reanimación, el desfibrilador, etcétera, y que está al alcance y que mientras un paciente es canalizado por una enfermera o intubado por un compañero, el otro compañero le puede estar haciendo la ecografía complementaria y en 5 minutos tenemos el diagnóstico. Tiene sensibilidades y especificidades variables desde el 42 hasta el 100% y del 83 hasta el 100%. ¿De qué depende? De muchas cosas. El ultrasonido, el lugar común siempre es que es operador dependiente, aunque los hallazgos que estamos buscando no son de muy laboriosos, siempre requiere algo de entrenamiento en un buen número de casos. Se considera que es un método de screening en algunos hospitales, no importa el mecanismo del trauma, es como un tensiómetro, como un Dinamap, simplemente le hacen el FAS y lo clasifican. No tiene líquido libre, sígale manejando el resto de las cosas y si el paciente refiere a dolor abdominal o presenta algunas otras indicaciones de imágenes en trauma de abdomen, se estudiará. No, una FAS negativa no indica que no hay una lesión intraabdominal, eso debe quedar claro. Empezamos con trauma y terminamos con otras aplicaciones del ultrasonido. El neumotórax, esto es una goma, verdaderamente es una goma de algunos clínicos. Yo personalmente no he visto el primer tubo a tórax que pongan con base en un hallazgo ecográfico. La mayoría de los tubos a tórax, o todos los tubos a tórax que yo he visto son por clínica, por un neumotórax de atención o por una radiografía simple tomada en el servicio de urgencias. Es poco probable que un cirujano le ponga un tubo a tórax en una sala de urgencia basado en un hallazgo ecográfico. Sin embargo, hay miles de artículos con sensibilidades tan optimistas como un 100%, especificidades de un 100%, trabajos comparados con tomografía y con unos hallazgos muy alentadores según ellos, pero yo creo que en la práctica es un poco más difícil de lo pensado. Hay aplicaciones en control de shock, esto es interesante, el paciente se le hace una medición del diámetro anteroposterior de la vena cava mientras está reanimando en un shock, pues en el manejo de un shock y es prometedor, pues es como este uso. Y los accesos vasculares ya pues son una realidad, usted le hace la fase en 4 o 5 minutos y puede seguir utilizando el ecógrafo pues, para cogerle una vena si el paciente está muy chocado, si es obeso, etcétera. Hablo de condiciones óptimas porque muchas ecografías FAS de la ciudad, el ecógrafo está bajo llave,
en el piso 12, el paciente está en el piso 1 y la ecografía FAS se hace los 15 o 20 minutos de la reanimación o del ingreso del paciente. Esto para mí no tiene sentido. Entonces, lo ideal es que el ecógrafo esté en el mismo servicio de urgencias, idealmente en la sala de reanimación, y que sea un ecógrafo fácil de prender, fácil de manejar, que no tenga muchas cosas porque no necesitamos mucha tecnología para esto. Ojalá 24 horas, tener ecografía FAS en horario de oficina es una contradicción y no podemos evaluar los pacientes hasta las 6 de la tarde y en la noche evaluarlos por clínica o todos por TAC. Lo ideal es, para tener una buena curva, tener el servicio disponible todo el tiempo. Y se habla de la FAS prehospitalaria, es un concepto que me pareció interesante, mientras el profesional en atención prehospitalaria está en la ambulancia reanimando al paciente o haciéndole la evaluación inicial, le puede hacer una FAS y se puede comunicar con el médico de urgencias, y el médico de urgencias ya sabe a qué se va a enfrentar. Se va a enfrentar a un paciente politraumatizado, con líquido libre o sin líquido libre, y ya tiene una orientación más clara, me parece a mí. Entrenamiento mínimo, la FAS no es para empezarla a hacer y vamos viendo a ver qué se hace, sino que esto requiere un entrenamiento. Los americanos son expertos en contar cuántos casos debe tener uno para certificarse como sonografista de urgencias. El FAS extendido es una ecografía que se hace en ambos hipocondrios, ambas goteras parietocólicas, en la pelvis, y se mira la ventana pericárdica por vía subxifoidea y se miran ambos emitórax para ver hemotórax, y también le agregan pues el neumotórax, como les mencioné. Es muy importante que es solo para líquido libre. Una FAS no debe durar más de 5 minutos y no se debe decir negativo para hematomas esplénicos, negativo, o si se encuentra una lesión focal hepática, entretenerse ahí. Simplemente, ¿tiene líquido libre? Sí o no, y sale. Algunas imágenes. Esta es una gotera parietocólica evaluada por ultrasonido, así se ve el líquido con ecos internos. Esto es un hemoperitoneo, estas son las asas intestinales, esto es un transductor convex, miren que tiene esta forma como curva. Este es un líquido en pelvis, en la cavidad pélvica, esta es la vejiga y este es el líquido con ecos internos, estas son las asas intestinales. Esta es una mujer, este es el útero, fondo de saco, vejiga colapsada y líquido libre. En el tórax podemos ver derrames pleurales tan grandes como este, por un hemotórax, y esta es la ventana pericárdica. Esta es una imagen de ecocardiografía porque me pareció como más representativa, pero así se ve el líquido en la cavidad pericárdica. Estas son las cámaras, la cámara cardíaca, y este es el líquido pues, que tiene una ecogenicidad baja. Bueno, ¿cómo se prepara un paciente de trauma para tomografía? Lo primero es la creatinina. La creatinina no debe ser un obstáculo para la evaluación por tomografía en un servicio de urgencias. No podemos quedarnos esperando 1 o 2, hay servicios donde se demora una creatinina hasta 4 horas para ver si un TAC se puede hacer o no. Esto está completamente claro en los servicios grandes de urgencias. Los pacientes ambulatorios o en patologías no urgentes hospitalarias, uno tiene unos criterios para evaluar, para pedir la creatinina, ¿cierto? Pero en trauma específicamente no se pide este examen. ¿Qué se recomienda? Si el paciente uno ve que tiene factores de riesgo, si es un paciente anciano, si llegó muy chocado, si alcanza uno a interrogar a los familiares si tiene alguna patología que predisponga a una nefropatía, pues hacer una adecuada reanimación antes, durante y después con controles de creatinina. Obviamente hay que sangrar al paciente, pero no esperar el resultado, y esa es la creatinina de base, y hacerle controles. Pero prima la evaluación tomográfica sobre una nefropatía potencial. En cuanto al contraste oral, al principio, cuando manejamos tomografía de abdomen, todas las tomografías las hacíamos con contraste positivo. Me refiero al contraste positivo, es el contraste denso que opacifica y distiende las asas intestinales.
todas las tomografías las hacíamos con eso. El contraste oral prácticamente desapareció de la literatura en trauma en los últimos 5 o 7 años. Todos los artículos coinciden en que no se necesita. Incluso en algunas patologías no traumáticas ya hay varios artículos y consensos en que tiende a desaparecer, porque ya aprendimos a ver las asas, ya hay una semiología clara, los equipos han mejorado, etcétera. Entonces el contraste oral no se usa. Otras razones para no usar el contraste oral, que el paciente está inconsciente muchas veces, no va a tolerar 1 litro de un líquido amargo que sabe muy maluco, entonces no lo vamos a utilizar y se pierde mucho tiempo en la evaluación del paciente. Esta es una indicación puntual, el contraste rectal en sospecha de lesión de sigmoides. El ejemplo típico es el paciente con una herida por arma cortopunzante en uno de los costados y sospechamos una herida de sigmoides o una herida de ciego. En estos pacientes específicamente puede ser útil hacer la tomografía con contraste venoso y ponerle un enema de 500 centímetros cúbicos de solución salina con contraste y puede mejorar la sensibilidad para detectar lesiones del colon, que pueden ser tardías, sobre todo las del sigmoide son las más tardías en trauma. La utilización del TAC trifásico. Los protocolos de los hospitales grandes que vi no utilizan la técnica trifásica o varias fases en la evaluación por trauma, casi siempre hacen una fase portal y una fase tardía. Sin embargo, los artículos recientes en específicos, artículos de trauma hepático, artículos de trauma esplénico, de trauma pancreático, mencionan la realización de la fase arterial para detectar lesiones que pueden pasar desapercibidas en una fase portal. La fase arterial consiste en barrer o hacerle el barrido tomográfico al paciente a los 20 o 30 segundos de haber inyectado el paciente, y la fase portal es a los 60 o 70 minutos, que es como una fase más venosa. Listo. Entonces la fase arterial cada vez es más socorrida. Nosotros lo que hacemos es, en un TAC tóraco-abdominal, hacemos un tórax extendido al abdomen, ahí nos ganamos la fase arterial y le hacemos la fase portal con los tardíos desde las bases pulmonares. El Cysto-TAC es una técnica complementaria, no se usa de rutina. El Cysto-TAC consiste en distender la vejiga con solución salina y medio de contraste diluido a través de la sonda que tiene el paciente para aumentar la distensibilidad de la vejiga y detectar lesiones vesicales, obviamente. Tiene un aumento de la sensibilidad frente a el llenado anterógrado de la vejiga. Muchas veces el paciente está oligúrico, tiene la vejiga vacía, usted le hace un tardío a los 5 minutos y la vejiga apenas medio se pinta, entonces esto puede servir, pero no se hace en todos los pacientes. ¿Cuándo sospechamos lesión de vejiga? Cuando hay fractura de pelvis, se debe sospechar lesión vesical. Cuando se ve un engrosamiento o un líquido perivesical en la tomografía, uno le dice al clínico, ordéname un Cysto-TAC, y uno se lo hace y mejora mucho la sensibilidad. Cuando hay líquido libre, en ausencia de lesión de víscera sólida, también se debe descartar, entre otras causas, la presencia de lesión vesical. Las otras causas, aprovecho y se las menciono, son la sobrecarga hídrica, cuando los pacientes son sometidos a reanimaciones enérgicas, el trauma mesentérico e intestinal, etcétera. Este es un Cysto-TAC normal, está el balón de la sonda y a través de ella se instila medio de contraste diluido en solución salina y vemos que esta vejiga presenta integridad de sus paredes y no hay ruptura. Este es un caso donde vimos un engrosamiento asimétrico de la vejiga. Miren que la pared anterior de la vejiga está más engrosada y tiene un líquido que es similar a lo que dicen los libros de la imagen de la muela, que parece una muela. Es un líquido perivesical, y a este paciente se le hizo un Cysto-TAC. Aquí se demuestra una ruptura anterior hacia el espacio de Retzius, que es el espacio prevesical, por una ruptura extraperitoneal, y aquí se demuestra una ruptura intraperitoneal hacia las asas intestinales. Esta es la reconstrucción sagital, donde se ve el líquido en sentido cefálico por una ruptura mixta.
Es muy importante no solamente detectar la lesión, sino clasificarla, porque la lesión extravesical, extraperitoneal es de manejo médico con una sonda y la lesión intraperitoneal es de manejo quirúrgico. Entonces es fundamental hacer esa diferenciación. Bueno, vamos a la semiología básica en trauma de abdomen. Quise tomar estos 6 conceptos que son los que se ven en las clasificaciones de la Asociación Americana. Vamos a hablar de laceración, a definirla y vamos a ver varios casos. Hematoma, entre ellos el hematoma centinela, el pseudoneurisma, el hemoperitoneo, el neumoperitoneo y el sangrado activo. Este es un paciente con una laceración renal. En el riñón izquierdo se observa una laceración posterior. La laceración se define como una imagen de baja atenuación o hipodensa de la periferia del centro y lineal, que tiene unas medidas variables y de acuerdo a eso la clasificamos. No tiene morfología redondeada ni ovoide ni se debe confundir con una lesión focal. Es una lesión lineal de la periferia al centro. Este paciente fuera de la laceración tenía un hematoma peri y pararrenal. Más ejemplos de laceraciones. Esta es una laceración esplénica con escaso líquido periesplénico. Esta es una laceración hepática, lo mismo, hipodensa de la periferia al centro. Esta llega hasta el ilio, pero no tenía compromiso vascular y tiene un escaso acá líquido periepático. Es muy importante jugar con las ventanas. Esto es más como para el personal de radiología, pero uno con las ventanas que son el proceso que uno le hace en la estación de trabajo. Esta es una ventana de hígado y podemos ver mejor las lesiones parenquimatosas. Las laceraciones pueden ser simples o combinadas con otros hallazgos. Este es un paciente con una laceración profunda hepática y tiene una imagen acá que brilla en la fase arterial. Miren que tiene el mismo comportamiento de la aorta. Es muy importante cuando veamos una lesión que brilla mirar si coincide con la aorta y seguirla en las diferentes fases. Esta es una fase ya de excreción, miren el contraste en el riñón y aquí ya la aorta se hace de una densidad intermedia y la lesión persiste. Este paciente tenía un sangrado activo con un pseudoneurisma y fue llevado a embolización con tratamiento exitoso. Esto ya es una exageración de lo que estamos viendo. Esto es una fractura de todo el hígado, ¿cierto? Es una lesión que compromete, prácticamente divide los dos lóbulos hepáticos con aire en su interior. Este paciente obviamente no fue manejado conservadoramente, fue llevado a cirugía, se le hizo un empaquetamiento, una cirugía de control de daño y con una evolución satisfactoria. Es un paciente joven que llegó al hospital con una lesión hepática postraumática, tenía esta imagen de alta atenuación con la misma atenuación de la aorta. Esta es una fase más tardía, que miren que se ven isodensas, y esta es la arteriografía selectiva con una lesión sacular, imagen de refuerzo que corresponde a un pseudoaneurisma de la arteria hepática. Este es el control post-embolización con coils. Este paciente hizo un hematoma, aprovecho para hacer la parte semiológica. El hematoma es una lesión que ocupa espacio, que puede ser redonda u ovalada. La densidad depende de la fase en que se diagnostica. Si es una fase hiperaguda se ve de alta atenuación, como en esta parte acá, ¿cierto? Y si es un hematoma subagudo crónico puede verse de baja atenuación. Este paciente hizo un hematoma gigante y 10 a 15 días después de esta embolización le pusimos un catéter cola de cerdo con buena evolución. El hematoma estaba sobreinfectado. Hematoma centinela. Esto es un concepto clásico en la literatura de trauma. Es un concepto en el cual uno alerta al cirujano y le dice entre primero al vaso, que es donde está sangrando más agudamente, en vez de llegar a explorar uno por uno o en un orden diferente.
Esa es como la utilidad verdadera del hematoma centinela. Pues obviamente en un paciente que tenga un solo órgano afectado, pues el hematoma centinela es casi redundancia, ¿cierto? Pero un paciente que tenga laceraciones en varias partes del abdomen, en hígado, en páncreas, en riñones, en vaso, este hematoma denso, ¿sí?, periesplénico, nos puede ayudar a decir el sangrado activo es en el vaso, entra primero al vaso y haga el control de daño en el vaso y después sigue haciendo el resto de cosas. Este es el hemoperitoneo, es un líquido de alta atenuación y tiene pues una fractura esplénica, es una laceración profunda que va hasta que prácticamente transfixiante con un hematoma acá también. Este paciente fue ingresado al hospital por un TEC y una fractura de fémur. El TEC era moderado a severo, estaba en la UCI y después de controlarle todo, de hacerle la cirugía ortopédica, de controlar los sangrados aparentes, seguía cayendo la hemoglobina, decidieron hacerle una tomografía de abdomen. Estaban las contradicciones del hospital, es un paciente con trauma de extremidades severo y con un TEC severo, no le hubieran hecho un tacto toracoabdominal en su momento y hubiéramos detectado más precozmente todo, pero así es esto. Este es un hematoma de la glándula suprarrenal derecha, esta es la glándula suprarrenal izquierda, miren la forma como de delta, este es el hematoma ocupando el espacio de la glándula suprarrenal derecha, casi siempre se asocia a lesiones hepáticas por contigüidad, este paciente tiene una pequeña laceración y una hematomita adyacente a la glándula adrenal. Este es el hemoperitoneo, líquido de alta densidad en la pelvis secundario a esta lesión, también tenía una fractura del ilíaco estable. Más de lo mismo, pseudoneurisma, estallido esplénico. Este paciente lo traigo porque la tomografía, cualquiera que lo vea, dice este paciente es quirúrgico, tiene un estallido esplénico y tiene un sangrado activo con un pseudoneurisma. El pseudoneurisma solo podría ser embolizado, pero hay un compromiso importante de todo el vaso, con un hemoperitoneo no despreciable. Sin embargo, este paciente le dieron el chance de embolizarlo. Esta es la arteriografía selectiva, esta es la arteriografía selectiva donde vemos el pseudoneurisma y este es el control post-embolización con coils. El paciente evolucionó perfecto. En esto hay conceptos que son clásicos y que están cambiando poco a poco. Siempre se ha dicho que el pseudoneurisma es de manejo endovascular y el sangrado activo es de manejo quirúrgico, pero miren que dependiendo de la estabilidad del paciente se le puede dar el chance de realizarle una embolización con éxito. Otro caso, hemoperitoneo, pseudoneurisma, isodenso con la aorta, siempre miren la aorta y no fallan. Lo otro es que no cambia la morfología, ¿cierto? La morfología es la misma, es redondeada, el sangrado activo cambia en su morfología, en la fase arterial lo vemos de una forma, en la fase portal lo vemos de otra forma y en la fase tardía usualmente se riega, por decirlo coloquialmente. Esta es la arteriografía selectiva, pseudoneurisma, embolización, control. Este paciente es un caso interesante, no tenía ninguna lesión de víscera sólida, lo único que le encontramos fue un hematoma en el mesenterio con dos áreas de sangrado muy claras, fase arterial, fase venosa y más o menos se comportan igual. No se demostró neumoperitoneo, este paciente fue llevado a cirugía, le hicieron drenaje del hematoma, control y evolucionó satisfactoriamente. El hematoma del meso es controversial porque algunos dicen que se puede manejar médicamente, otros dicen que todos los sangrados o los traumas mesentéricos se deben manejar quirúrgicamente porque es un área potencial de isquemia intestinal y de posible perforación posterior, entonces algunos dicen que se debe manejar siempre quirúrgico. El neumoperitoneo, esto es fotón del mismo caso. El neumoperitoneo, pues como su nombre lo dice, es la presencia de aire en la cavidad abdominal, puede ser tan evidente como este neumoperitoneo periepático, que no necesitamos ni siquiera ventanearlo, utilizamos la ventana de pulmón para los casos dudosos,
o puede ser tan pequeño como esta burbuja acá, que no sé si la vean, aquí les hice un acercamiento, y esta pequeña burbuja en extraluminal habla de lesión de víscera hueca hasta que se demuestre lo contrario, en un trauma cerrado obviamente, y tiene un hallazgo muy interesante y es como una especie de hematoma centinela. Este paciente tenía una hematoma en el meso del sigmoides y se le encontró efectivamente una lesión de sigmoides. Afortunadamente el diagnóstico fue temprano y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Entonces, ojo, cuando tengan sospecha de lesión de víscera hueca, mirar los alrededores del colon, los alrededores del meso, y donde haya hematoma de mayor tamaño también puede estar ahí el sitio de lesión. El sangrado activo, ya se los definí, es una lesión que cambia con las diferentes fases. Este es un paciente muy curioso, tenía esta lesión del sacro, una fractura longitudinal con compromiso foraminal, y tenía esta lesión que corresponde a un sangrado activo de la arteria hipogástrica. La arteria hipogástrica es rama de la ilíaca común, son las ramas posteriores, son varias ramas, son muchas ramas. No se diagnosticó inicialmente, el paciente evolucionó como estable, pero seguía cayendo la hemoglobina. Esta tomografía es 3 días después, se describió el hallazgo y curiosamente en la historia no encontré ni nota operatoria, ni remisión, ni arteriografía, ni nada, y el paciente evolucionó bien. Este es un trauma mesentérico de menor grado. Este paciente fue manejado diferente al que les mostré ahora. No tenía ninguna lesión de víscera sólida, le encontramos un hematoma, un área de aumento de la atenuación del mesenterio. Esta es la grasa subcutánea y esta es la grasa del mesenterio, miren que está mucho más densa. Esto indica que hay algo ahí, ¿cierto? Que hay algo ahí. No se demostró neumoperitoneo. Y este es el hemoperitoneo en la fosa ilíaca derecha, un sangrado mínimo. Este paciente fue manejado médicamente con una evolución satisfactoria. Bueno, esas son como las definiciones básicas de la semiología de trauma. Vamos a ver otros casos como diferentes. Ojo a los nefrogramas. El nefrograma es simplemente cómo captan los riñones, que estén parejitos. Cada riñón igual al otro, ¿cierto? Un riñón igual al otro. Este tiene un nefrograma claramente asimétrico. Es un nefrograma normal, ¿cierto? En una fase portal, como arterial tardía, casi portal, y vemos que está excluido el riñón derecho. Esta es la fase más temprana, esta es la fase más tardía. Aquí vemos ya excretando el medio de contraste, y el riñón llena un poquito por colaterales, ahí por ramas periféricas. Este paciente tenía una lesión a 2 centímetros de la aorta de la arteria renal y fue operado, le hicieron nefrectomía. Este caso es muy curioso. Estas son de las pocas ventajas que tiene nuestro sistema de salud. Este paciente le pegaron un balazo en Barbosa y solamente a las 15 horas lo lograron llevar a un hospital de tercer nivel por cuestiones de remisiones, autorizaciones, etcétera. Afortunadamente para el paciente, desafortunadamente no sé, se le hizo una tomografía. Esta es la tomografía inicial, esta es la tomografía 12 horas después. Tenía esta esquirla entre la pared muscular y la pared abdominal, perdón, y el intestino. Aquí tenía una lesión endoluminal en el colon y aquí tiene una lesión claramente en el recto. Con medio de contraste rectal se descartó ruptura del colon. Entonces, al ver, el paciente llegó perfecto, no tenía líquido libre, estaba asintomático, sin reactantes, sin absolutamente nada. También tenía una lesión de la válvula aórtica con una esquirla metálica y también fue manejada conservadoramente. Se dieron la pela, lo manejaron de manera expectante, se ganó 3 tomografías, pero no importa. Este paciente se le hizo una tomografía 8 días después. Aquí vemos que expulsó la esquirla que tenía en la tomografía del día inicial, y aquí también expulsó la otra esquirla. Este paciente está perfecto, no necesitó manejo quirúrgico. Si hubiera llegado inmediatamente y no se hubiera retrasado la remisión, se hubiera ganado una laparotomía probablemente innecesaria, pero pues esto es un caso más exótico, pues no es como lo que debemos hacer diariamente. Otro caso, este paciente, un accidente en moto,
El, tenía dolor abdominal y tenía unos hallazgos un poco sutiles. Tenía esta pequeña burbuja en la pelvis, si ustedes me creen, esto es una burbuja de aire en la pelvis. Tenía la grasa un poquito estriada en el mesenterio, tenía un hemoperitoneo y se descartó lesión de víscera sólida. Alertamos al cirujano, el cirujano no nos creyó mucho, empezó a pedirle amilasas, que porque de pronto era una pancreatitis postraumática. Desafortunadamente lo operó 8 horas después de haberle hecho la tomografía, ya tenía una peritonitis de 4 cuadrantes con una lesión yeyunal. Bueno, esos son los casos que les tenía, los más importantes. Vamos a hablar de la utilidad de las clasificaciones en trauma de abdomen. Los médicos somos muy dados a clasificar, todo lo clasificamos, todo lo medimos con score, pero a veces se nos olvida un poquito el paciente y un paciente con una lesión grado 1 hepática puede tener un choque hipovolémico, un sangrado importante y morirse. Un paciente después de una biopsia hepática que se comporta como un trauma grado 1 o un trauma básico con una laceración pequeña puede hacer un choque hipovolémico y morirse después de una biopsia hepática. Entonces, las clasificaciones son útiles para tenerlas ahí, manténganlas en el escritorio, en el computador de urgencias, en el iPad, donde sea. Si quieren se las aprenden de memoria, pero si ven un paciente de trauma cada 15 días, con seguridad se les va a olvidar o van a clasificar mal un paciente. Aquí traje esta diapositiva recargada adrede, y es simplemente lo mismo que hemos hablado, pues es simplemente la descripción de cada uno de los hallazgos, ¿cierto? Y las conductas dependen del grado y también dependen del paciente. Una lesión grado 3 o 4 renal detectada inmediatamente es quirúrgica, pero un paciente que llegue un día después con una lesión de esas, ya no hay riñón, ya no hay nada para salvar, y si el paciente está estable, pueden dejarlo así también. Entonces, depende mucho del paciente. Bueno, trauma de embarazo, 2 palabras de trauma y embarazo. Es un tema controversial, casi siempre hay pelea en los servicios de urgencia por el embarazo, que yo no la contrasto, que entonces firme usted, que no me importa, que primero la mamá, que no, que entonces si tiene una malformación, ¿quién responde? Bla, bla, bla. Es un tema de todos los días, tanto en abdomen agudo como en trauma. Lo que es claro es que la edad gestacional es importante. Las primeras 8 semanas se dice que es la ley del todo o nada. El paciente o se muere o el paciente sigue. ¿Cómo va a salir? No se sabe, pero es la ley del todo o nada. La organogénesis hasta la semana 12, incluso hasta la 15, es el punto ahí maluco para manejar. El paciente puede tener malformaciones después de una tomografía de abdomen y es muy difícil pues como controlar esta parte. En el segundo trimestre y tercer trimestre estamos más autorizados a realizar tomografía en el contexto de trauma, pero el riesgo ya es de neoplasias, principalmente linfoproliferativas en el niño, sobre todo cuando la edad gestacional es más temprana. No es lo mismo hacer una tomografía en la semana 40 que en la semana 20. Aquí el riesgo-beneficio, en estos casos es fundamental la correlación clínica, no empanicarnos con el trauma de abdomen y embarazo, que porque está embarazada hay que hacerle de todo, no necesariamente. Pienso que la ecografía puede tener un valor importante en el trauma de abdomen. Primero se valora el bebé y después se valora, y conjuntamente se valora la madre, se mira si tiene líquido libre, y es muy importante la correlación clínica para hacer una tomografía que valga la pena y que no sea un TAC normal innecesario, ojalá. La utilización del contraste es un mito, no, eso no influye pues en la tiroides del bebé, entonces eso no tiene problema, y con los tomógrafos actuales utilizamos muy poquita dosis de contraste, entonces eso no tiene problema. Realizar pocas fases, no tenemos que hacer simple, arterial, portal, tardía y más tardía a un niño de 25 semanas. Yo creo que con una sola fase y mirar con el radiólogo presente, mirar si se necesita realmente otra fase adicional, con eso es suficiente. La resonancia sería lo ideal, pero desafortunadamente no hay protocolos en nuestro medio ni se utiliza de rutina. Ojalá lleguemos a este punto algún día. Y 2 palabras de la integralidad. Los que estamos en hospitales vemos que el paciente del TEC lo operan, le drenan el hematoma subdural y a los 2 o 3 días nos llaman porque tiene una caída de la hemoglobina. El paciente tenía un sangrado activo del vaso o tenía una
lesión aórtica traumática, con una disección, etcétera. Y lo contrario, el paciente del trauma de abdomen lo operan y resulta que al salir del paciente, el paciente no había paciente, ¿cierto? Era un paciente con un TEC severo, con una muerte cerebral o con una cuadriplegia por una lesión cervical. Vamos a ver algunos casos. Este caso es un caso de una lesión de la vena renal con una salida extraluminal contenida del medio de contraste, un hematoma importante peri y pararrenal. Si ustedes ven esa tomografía sola, ¿cierto? Dicen, si el paciente está estable, le hago una embolización, le hago una terapia endovascular, y si el paciente está inestable, probablemente se vaya a nefrectomía o a reparación primaria del vaso porque el riñón se ve bien. Sin embargo, este paciente no estaba en condiciones. Miren el tallo cerebral, completamente hipodenso, tiene un hematoma subdural agudo con herniación subfalcina, desviación de la línea media, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral. Este paciente murió pocos minutos después del ingreso al hospital. Entonces es muy importante, ustedes que van a ser médicos de planta, médicos generales, internos, rurales, etcétera, evaluar todo, evaluar todo. Incluso si yo soy cirujano, debo tener conceptos claros de TEC y de trauma básico de columna cervical. No saberse las clasificaciones ni nada de las cosas, sino ver cosas grandes para evitar estas cosas. Este paciente cayó en parapente, este es de la semana pasada, se cayó en parapente y fue contradictorio porque le pidieron un TAC de abdomen y el mecanismo del parapente, pues yo le haría una tomografía corporal total, pero le pidieron solamente el TAC de abdomen. Afortunadamente para el paciente tenía esta lesión muy obvia en esta ventana para tejido blando, ventana de abdomen, y la lesión era súper evidente, incluso con una ventana no adecuada. Tenía una lesión de L3, una fractura con distracción de los fragmentos, desplazada, con retropulsión del muro posterior, inestable. Aquí vemos la ventana ósea que evidencia más la lesión, y no tenía nada en el abdomen. Afortunadamente para este paciente, que no tenía un déficit completo, fueron precavidos y lo inmovilizaron adecuadamente. Pero en otros casos, el paciente llega con sospecha de trauma de abdomen, lo trasladan al tomógrafo, lo jalan, lo movilizan más a la sala de tomografía y el paciente sale parapléjico de la sala de tomografía y no se hizo ningún diagnóstico adecuado porque la tomografía probablemente no le servía. Bueno, esto era todo lo que les tenía. Muchas gracias.